Hola, estimadas alumnas y alumnos del curso de Estadística. Bienvenidos a las cápsulas de la semana 2 del curso. Esta semana nos concentraremos en las propiedades de los estimadores de muestras grandes. Desde ya lo invito a todos y a todas a revisar en detalle las cápsulas, hacer los ejercicios propuestos, acudir a las auxiliares, y vamos a estar revisando todo este material el martes de la próxima semana. Así que disfruten y cualquier duda me escriben y estamos en contacto. Lo que vimos durante la semana pasada eran las propiedades de los estimadores de muestras finitas: encejamiento, eficiencia, error cuadrático medio. Una de las limitaciones importantes que tienen los estimadores de muestras finitas es que generalmente asumen cuál es la distribución poblacional desde la cual provienen las muestras sobre las cuales se construyen esos estimados. Sin embargo, en el mundo real, la verdad es que desconocemos cuál es la eh, distribución poblacional desde la cual se obtienen las muestras. No podemos llegar y asumir esa distribución poblacional, ¿no? Entonces, la pregunta, bueno, es cómo entonces evaluar la calidad de los estimadores de las muestras que tenemos a nuestro alcance, si es que desconocemos cuál es cuáles son las características distributivas de las poblaciones de origen, desde donde obtenemos esas muestras. Y una solución a ese problema es, bueno, evaluar las propiedades de los estimadores asumiendo muestras grandes, ¿ok? Em, y esto es un poco la introducción del tema de esta cápsula, ¿ok? Em, en estadística, evaluar cuál es el mejor estimador depende del comportamiento de la distribución muestral de cada estimador, ¿no? Por ejemplo, la distribución muestral del promedio es básicamente se construye a partir de obtener múltiples muestras. Cada una de esas muestras se computa el promedio y se dibuja la distribución de esos promedios. Esa distribución de esos promedios es lo que denominamos la distribución muestral del estimador promedio, ¿ok? Queremos saber si es que el estimador promedio es un buen estimador, ¿ya? Y para eso tenemos que caracterizar la forma funcional de su distribución muestral. Claro, es fácil si es que conocemos cuál es la distribución poblacional desde la cual provienen las muestras que nos permiten construir esa distribución muestral, pero como les decía anteriormente, eso realmente no es el caso. Y en esas situaciones, lo que necesitamos entonces es poder construir o caracterizar cuál es el comportamiento límite de la distribución muestral del estimador. O sea, yo tengo una muestra, yo puedo estimar, por ejemplo, el promedio muestral, ¿ok? Y yo quiero, de alguna manera, evaluar si es que ese promedio muestral me va a permitir acercarme o no al promedio poblacional, que es el parámetro de interés que me interesa investigar. Entonces, una manera de estar seguro de eso, o de poder evaluarlo al menos, es bueno caracterizar si es que ese promedio muestral, eh, eventualmente si yo obtuviera múltiples muestras, tiene una distribución determinada que converge, que hace que el promedio de esa distribución muestral converja en probabilidad con el promedio poblacional, ¿no? ¿No? Que es nuestro eh, parámetro de interés, ¿ok? Entonces, para eso, para saber si es que va a converger en probabilidad, eh, necesitamos básicamente evaluar el comportamiento límite de esa distribución muestral. Y cuando evaluamos el comportamiento límite de una distribución muestral, estamos adentrándonos en las propiedades de estimadores de muestras grandes. O sea, eh, las propiedades asintóticas de un estimador. Por ejemplo, la distribución de la media muestral en general tiende a una normal a medida que aumenta el tamaño muestral. Y esto va a ser independiente de la distribución a partir de la cual provienen las observaciones. Y vamos a decir que el promedio muestral eh, es un estadístico, es un estimador, ¿cierto?, de la media poblacional, que en general tiene buenas propiedades asintóticas, ¿ya?
tiene buenas propiedades asintóticas porque conforme aumento el tamaño muestral, esa distribución de la media muestral va a tender a una normal. Y una vez que sabemos que tiende a una normal, podemos hacer inferencia estadística. Entonces, algunas intuiciones claves para entender las propiedades asintóticas de los estimadores es, primero que nada, darse cuenta que cualquier proceso de estimación va a mejorar conforme aumenta el tamaño muestral. Y esto es por la sencilla razón de que más información siempre es mejor que menos. ¿Okay? Tenemos más información a nuestra disposición, podemos decir más respecto de cómo se comporta ese estimador. Y las propiedades de los estimadores de muestras grandes van a servir para evaluar la calidad de ese estimador conforme aumenta el tamaño muestral. Por ejemplo, vamos a poder descartar estimadores insesgados que no mejoran conforme aumenta n. Como por ejemplo, teta gorro igual a i sub 1. O sea, si yo solamente agarro, o sea, si el estimador de, por ejemplo, el promedio poblacional de va a ser básicamente la primera observación aleatoria que yo obtengo de mi muestra, i sub 1, ese estimador en particular no tiene propiedades asintóticas porque jamás va a cambiar conforme aumenta n. ¿Okay? Es básicamente una única observación que determina el valor de su estimación. No va a ser ese el caso de indicadores promedios que utilizan toda la información de la muestra, o la varianza, o la desviación estándar, o cualquier otro estadístico que queramos caracterizar, que queramos utilizar para poder caracterizar nuestra muestra de estudio y eventualmente acercarnos al parámetro poblacional de interés. Un concepto clave para poder evaluar las propiedades de un estimador en muestras grandes es el concepto de convergencia en probabilidad. ¿Qué es lo que es la convergencia en probabilidad? Vamos a definir lo siguiente. Sea x sub n una secuencia de variables aleatorias indexadas por el tamaño muestral n. Vamos a decir que la variable aleatoria x sub n converge en probabilidad a una constante c si para todo error mayor a 0, epsilon mayor a 0, el límite de la probabilidad de que x sub n menos c, en valor absoluto, sea mayor a ese epsilon, cuando n tiende a infinito, es igual a 0. ¿Okay? O sea, la probabilidad límite de la diferencia entre esa variable aleatoria x sub n y una constante c, cuando esa probabilidad límite de esa diferencia es igual a 0, significa entonces que conforme aumenta n hacia el infinito, x sub n va a converger a esa constante c. ¿Okay? Convergencia en probabilidad. Y la intuición acá es que la variable aleatoria converge en probabilidad, significa que conforme n crece al infinito, de alguna manera toda la masa de la distribución empieza a concentrarse en un punto cercano a c, que es una constante. Entonces, de nuevo, una manera de expresar esto matemáticamente es que x sub n converge en probabilidad a la constante, así se expresa matemáticamente, o alternativamente, que la probabilidad límite de x sub n, que es una variable aleatoria, es igual a esa constante. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, supongamos que x sub n toma dos valores, 0 y n, ¿okay? Que el valor 0 toma, o sea, perdón, y x sub n va a tomar el valor 0 con probabilidad 1 menos 1 partido por n, y va a tomar el valor n con probabilidad 1 partido por n. ¿Okay? Entonces vamos a decir que la probabilidad límite de x sub n va a ser igual a 0 por la probabilidad límite de 1 menos 1 partido por n, más n por la probabilidad límite de 1 partido por n. ¿Okay? Se calcula la probabilidad límite de esta variable aleatoria x sub n. Y de hecho, como resultado, vamos a concluir de que x sub n, una variable aleatoria, va a converger en probabilidad 0. Conforme n aumenta a infinito, x sub n, que es nuestra variable aleatoria, converge a un valor que es igual a 0. Ahora crucemos la idea de consistencia, que está relacionado con el concepto de convergencia en probabilidad y que es una aplicación del concepto de convergencia en probabilidad.
Vamos a decir que si es que x sub n, que es una variable aleatoria, tiene media mu sub n y varianza sigma cuadrado n, tal que los límites ordinarios de mu sub n y sigma cuadrado n son la constante c y 0, respectivamente. Es decir, la media converge a c en probabilidad y la varianza converge a 0 en probabilidad. Entonces, vamos a decir que x sub n converge en probabilidad a c y por tanto la probabilidad límite de esa variable aleatoria x sub n va a ser igual a c. ¿Bien? Y de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, la clave acá es que la varianza de esa variable aleatoria converge a 0 en probabilidad. ¿Bien? O sea, conforme aumenta n, esa varianza se va acercando cada vez más a 0. Y si la varianza se acerca cada vez más a 0, ya tenemos un primer check de que la probabilidad límite de esa variable aleatoria va a tender a una constante, ¿cierto? Y el segundo check que necesitamos hacer es que efectivamente converja a la constante c y no a otra constante, ¿cierto? Si no, no sería consistente. Ahora, en términos más generales, vamos a decir que una manera de generalizar este concepto de consistencia, θ sub n gorro es un estimador consistente del parámetro poblacional θ, donde, ojo, θ en este caso es un escalar, no es una variable aleatoria, es un parámetro, ¿cierto? θ sub gorro, o sea, θ sub n gorro va a ser un estimador consistente de ese parámetro poblacional θ, si es que θ sub n gorro converge en probabilidad a θ. Es decir, si su probabilidad límite es igual a θ. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo que nos permite ver con mayor claridad qué entendemos por consistencia. Por ejemplo, tomemos el estimador θ gorro igual a I sub 1. ¿Okay? Estamos utilizando este estimador para poder acercarnos a la media poblacional. ¿Okay? La pregunta es cuán cerca está este estimador de la media poblacional por una muestra significativamente grande de tamaño n. Yo sé que la esperanza de I sub 1 es igual a mu, y yo sé que su varianza es igual a sigma cuadrado I, ¿cierto? De hecho, eso lo derivamos en las cápsulas anteriores. Ahora, la probabilidad límite de la varianza de I sub 1, en este caso, no depende de n, y de hecho, la varianza de I sub 1 converge en probabilidad a sigma cuadrado I, que es un valor distinto de 0. ¿Okay? Por lo tanto, la probabilidad límite de I sub 1 es distinto de mu, por definición, porque su varianza no converge a 0. ¿Okay? Es decir, vamos a decir que I sub 1 es un estimador inconsistente de la media poblacional. Tú puedes tener un estimador insesgado de la media poblacional, pero al mismo tiempo ese estimador insesgado puede ser un estimador inconsistente de esa media poblacional. Y aquí una nota importante a mi juicio, que la esbocé someramente hace unos minutos, que el hecho de que θ gorro puede ser inconsistente por dos razones. ¿Okay? La primera es que θ gorro converja en probabilidad a una constante distinta de θ. ¿Bien? O sea, tú puedes tener una muestra suficientemente grande y puedes tener un estimador que conforme aumentes el tamaño muestral de esa muestra, la varianza de ese estimador se vaya a cero, ¿cierto? Sin embargo, al irse a cero esa varianza, no necesariamente implica que ese estimador va a converger en probabilidad al valor poblacional que tú estás tratando de estimar. Puede converger a otra constante distinta. Entonces, lo primero para que el estimador sea consistente es que converja a la constante que tú quieres que converja, que es el parámetro poblacional que estáis buscando. Y la otra razón por la cual θ gorro podría ser inconsistente es que no converge a una constante, sino que más bien converge a una variable aleatoria. ¿Okay? Es decir, que conforme aumenta n, eh, eh, la constante, o sea, digamos, el valor al cual converge ya no es una constante, sino que es un valor que se comporta entre un intervalo. ¿Okay? O sea, pasa a ser una variable aleatoria y no una constante. ¿Okay? Y eso tiene que ver con si es que la varianza del estimador converge a cero o no. Si no converge a cero, bueno, entonces, ¿por qué converge a una variable aleatoria? Ahora, es súper importante entender a esta altura que la propiedad de insesgamiento concierne solamente a estimadores en muestras finitas, mientras que la propiedad de consistencia
se refiere al comportamiento de la distribución muestral de un estimador conforme la muestra crece. ¿Okay? O sea, tiene que ver con propiedades asintóticas. ¿Okay? Y esta es un poco la idea que les planteé anteriormente. ¿Okay? Aquí tenemos estimadores que pueden ser más o menos consistentes, ¿cierto? Sin embargo, conforme aumenta el tamaño de n, de alguna manera la distribución muestral del estimador se va concentrando en el parámetro θ, ¿cierto? Que al parecer es el parámetro poblacional que estamos intentando estimar. Y eso hablaría de que la varianza de este estimador converge a cero conforme n crece al infinito. ¿Ya? Y ese es un primer check, ¿cierto? Para poder garantizar consistencia. Sin embargo, el segundo es corroborar que efectivamente la distribución muestral está convergiendo a una constante que es igual a θ, que es el parámetro poblacional que estamos buscando, y no necesariamente a una constante distinta, ¿ah? De θ. En cuyo caso, entonces, hablaríamos de un estimador inconsistente. ¿Okay? O sea, tú puedes tener un estimador cuya varianza converge a cero conforme n aumenta infinito, y eso significa que el estimador converge a una constante, pero si esa constante no es igual al parámetro poblacional, entonces el estimador sigue siendo inconsistente. ¿Okay? Ahora, algo que es importante tomar en cuenta, y esto tiene que ver con un teorema que nos ayuda a diferenciar la relación entre un estimador insesgado y uno consistente, es el siguiente teorema. Si es que x sub n es un estimador insesgado de θ, es decir, su esperanza igual a θ y su varianza converge a cero cuando n es infinito. Perdón, si es que x sub n es un estimador insesgado de θ, es decir, si es que su esperanza es igual a θ, ¿ok? Y además sabemos que la varianza de ese estimador converge a cero conforme n crece al infinito, entonces podemos garantizar que la probabilidad límite de x sub n promedio, ¿ok? Va a ser igual a θ. ¿Ok? Y en efecto, x sub n es un estimador consistente de θ. ¿Ok? Y aquí hay una mini tarea que se las dejo planteada, que también está expresada en la tarea 1, que ya les subí a principios o sea, a finales de la semana anterior. Ojalá puedan dar un ejemplo de 3 casos particulares. El caso de un estimador que es insesgado y consistente, el caso de un estimador que es insesgado pero inconsistente, y el caso de un estimador que es sesgado e inconsistente. Y ojalá puedan demostrar esos 3 ejemplos en cada caso. ¿Okay? Finalmente está la ley de los grandes números. Esta es la última slide de esta cápsula. La ley de los grandes números dice básicamente lo siguiente. Sea una secuencia de variables aleatorias x sub i una muestra I y D, ¿ok? Independiente e idénticamente distribuida, con una media igual a mu, menor a infinito, y una varianza igual a sigma cuadrado, menor a infinito. Entonces vamos a decir que el promedio muestral es un estimador consistente del promedio poblacional. ¿Okay? Y la demostración de esto, de hecho, esa es la ley de los grandes números, no es más que eso. Y la demostración de eso se puede lograr a partir de lo que demostramos anteriormente con el teorema de por qué el promedio es un estimador insesgado y consistente del parámetro poblacional. Básicamente porque la varianza del promedio, ¿okay? Y esto es algo que demostramos en las cápsulas anteriores, se define como sigma cuadrado partido en n. ¿Okay? Es decir, la varianza del promedio muestral va a converger a cero conforme n se va a infinito. Y también demostramos que el promedio muestral es un estimador insesgado de mu. Entonces, tomando estas dos propiedades del promedio muestral, que es insesgado y que su varianza converge a cero conforme n va al infinito, entonces podemos demostrar la proporción anterior, que es básicamente que la probabilidad límite del promedio como estimador es efectivamente el promedio poblacional. Y en consecuencia, el promedio muestral es un estimador consistente del promedio poblacional. Esto es importante porque en el fondo lo que nos dice es que la media muestral es un buen estimador de la media poblacional. Conforme aumenta el tamaño de nuestra muestra, conforme esta crece al infinito,
el promedio muestral va a converger en probabilidad al promedio poblacional. Y este resultado en el fondo va a ser sumamente importante para después dar paso al teorema límite central, que es algo que vamos a ver en la siguiente cápsula.